Buenas, buenas. Pues bueno, estás pensando en comprar una laptop y no sabes qué es revisable, qué es lo bueno, qué es lo malo, en qué fijarte y en qué no fijarte. Pues bueno, aquí te traigo una posible lista de recomendaciones por si estás pensando en comprarte una laptop y espero que te sean de ayuda, ¿no? Esto es un estimado para 2023-2024. No sé si estos requisitos los voy a actualizar conforme vaya pasando el tiempo, pero bueno. En primer lugar, podemos establecer un presupuesto pues que vaya acorde con lo que queremos, ¿no? O sea, no vas a conseguir una computadora o una buena computadora o tu mejor computadora por 100 pesos, mientras que otra persona le va a poner 2,000, 3,000, 4,000 pesos, ¿no? Aquí como algo aceptable, algo base de unos 5,000 pesos en México, te estoy hablando, estaría como algo mínimo, aceptable, que podrías conseguir algo más o menos pues bueno, ¿no? Esto pues en cuestión a mi percepción, ¿no? Hay ocasiones en donde puedes conseguir algo muchísimo mejor, incluso por mucho menos, por ejemplo 4,000, 3,000 pesos, pero ya son casos especiales. Aquí te estoy hablando pues de si quieres ir a una tienda departamental, si lo ves en promoción, algo más apegado como a la realidad, algo que no le podría suceder a la mayoría de la población, ¿no? Como segundo paso, está la opción de conseguir una laptop nueva y una laptop de segunda mano. Aquí si tu presupuesto es algo muy limitado, bueno, también si tienes un presupuesto bueno, puedes optar por ir en segunda mano, pero pues ten en cuenta que este tipo de situaciones no te va a presentar una garantía, no te va, por así decirlo, si tú la encuentras en Marketplace, puede que la publicación sea una estafa, puede que la computadora no sirva, puede que revises todo y al final te den gato por liebre, por así decirlo, que te digan trae esto, tú veas que trae eso y al final resulta que fue una computadora modificada y que no trae un 10 sino trae un 5 en los componentes, ¿no? No sé si me estoy dando a entender. En cuanto si vas a una tienda departamental, algún supermercado, no sé cómo decirlo, ya es un poquito más seguro de que si algo falla puedes ir con la garantía allá a reclamarles, te la cambien o te den algo mejor, ¿no? Puedes estar más seguro de que lo que viene allí en la hoja o viene en las especificaciones sea lo que realmente te están dando o lo que te están ofreciendo. Estas son pues dos desventajas, ¿no? Una ventaja, dos desventajas. En segunda mano puede que te salga más barato, pero puede que te den algo que realmente no sirva o que algo que no sea lo que te están diciendo. En cuanto a lo que si son nuevas, tienes garantía, te va a salir un poquito más costoso, pero pues tienes la garantía, tienes con qué defenderte. Ahora, comprar en línea o en tienda presencial. Aquí hay diferencias, ¿no? Si lo compras en línea, en internet, te recomendaría que lo hicieras en sitios pues que estén, por así decirlo, asegurados de que sí entregan las cosas. Como por ejemplo, en mi caso, que nunca me ha fallado, Mercado Libre, Amazon, no sé qué otra tienda hay, Liverpool en línea, Walmart en línea. Hay muchas ocasiones en donde hay muchas ofertas en línea que no están en presencial. Ahora, si tú quieres ir a algo a lo más seguro, quieres checar que tu computadora sirva y que te entreguen pues realmente lo que vas a comprar, puedes ir a la tienda departamental, al Walmart, al Suburbia, no sé dónde venden computadoras actualmente, pero tú puedes ir, checar, ver que todo funcione, que el teclado funcione, que el touchpad funcione, si es tu computadora táctil, pues que realmente funcione. En cuanto es una desventaja, si la compras en línea, ya que si la compras en línea puedes encontrarte una mejor oferta de que te cueste, no sé, 5 pesos, por así decirlo, ¿no? Mientras que en físico la encuentras en 10 a lo mínimo, pero compras la que está en línea de 5 pesos y te llega pues infuncional o con la pantalla quebrada porque en el transporte se rompió, con piezas faltantes, no lo sé. Aquí te recomendaría más ir en presencial. Si tú tienes la posibilidad y puedes ir, checarla en presencial, que todo funcione, pues perfecto. Ahora, si encuentras una mejor oferta en línea, pues ve por la mejor oferta en línea. Aunque te recomiendo ir más a lo seguro en tiendas que probablemente te den más garantía que en otras, ¿no? O sea, no vayas a comprar compra tu laptop por 100pesos.com, o sea, es una estafa, se ve a leguas que es una estafa. Ahora, vamos a escoger una plataforma Windows, plataforma Mac, plataforma Chrome OS o Linux. Aquí que te recomendaría, pues con lo que más te acomodes o con lo que lleves trabajando anteriormente, ¿no? Si tú eres una persona que lleva trabajando con Mac, con dispositivos Apple, su smartwatch, su iPhone,
pues te recomendaría más que te incorpores al ecosistema de Apple, ¿no? Que te quedes con el ecosistema, ya que pues va a ser más fácil adaptarte sin tener que usar tantos adaptadores ni cosas así. Bueno, esto va a depender un tanto de ti. Yo en todo el tiempo que llevo usando computadoras, yo he usado Windows, pero si existiera la posibilidad de cambiarme un poquito, tan siquiera para ver cómo es, probar las funcionalidades de una Mac, pues estaría pues excelente, ¿no? Aunque como te digo, si tú vienes de un ecosistema de Mac, de Windows, de iOS, de iPhone, de smartwatch, de los smartwatch de lo que son de Apple, te va a ser un poquito más sencillo adaptarte a Mac que si vienes, por así decirlo, de Android, una tableta. Incluso si vienes de iPhone puedes usar Windows, pero lleva un poquito más en cuanto a lo que tú decidas, ¿no? Aquí la plataforma pues tú la vas a decidir, ya que como te digo hay programas que son para iPhone, para los smartwatch de Apple, que no están disponibles en Windows. Si hay programas de Windows que no están disponibles en Mac o en Mac, en Linux, en las demás. El sistema operativo pues va a depender tú de tus necesidades en cuanto a los programas que vayas a ocupar y en cuanto a lo que ya tengas. Aquí te recomendaría irte pues con el ecosistema que ya tengas. Procesadores. Hay muchos procesadores en las laptops, por ejemplo Celeron, Core 2 Duo, los Pentium. Hay muchísimos procesadores. Aquí te recomendaría, hay muchos, pero te recomendaría los siguientes. En cuanto si es de Intel, te recomendaría los i3, i5, i7, i9, y si ya tienes mucho dinero, creo que ya están los i11 para laptop. Si eres fan de AMD o no sabes de AMD, te recomendaría los Ryzen. Aquí viene pues en cuanto a la numeración: Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 y me parece que van hasta el Ryzen 9. Igual, no por ver Ryzen 5, Ryzen 7 te vayas con la finta de que es el mejor. Aquí vienen por generaciones. Mientras más baja la generación, más lento o menos peor es, ¿no? Como por ejemplo una generación 5 es mejor que una generación 1. Una generación 7 es mucho más o es mejor que una generación 5. No sé si me están dando a entender. Aquí viene la nomenclatura de cómo funcionan este tipo de generaciones. Ryzen 5, 5600. El 5 que va después es la generación, es de quinta generación. Ahora, un Intel 7, por así decirlo, ¿no? Intel 7, 11600. ¿Cuál es su generación? La generación 11. Aquí hay muchos, pero te recomendaría estos. Si tienes una opción de Celeron, Core 2 Duo, Pentium, mándalas por allá. Estos ya no sirven, ya están muy obsoletos para lo que hoy en día se maneja y te las van a dar muy baratas porque ya no se utilizan tanto. Vámonos un poquito rápido porque se está haciendo el video muy largo. Memoria RAM, vamos con lo siguiente. Hay muchas generaciones. Memoria RAM DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 y me parece que hasta la actual es DDR6. Aquí igual, mientras más alto el número, más eficaz va a ser la velocidad, la gestión de la memoria RAM. Mínimo te recomendaría una computadora que tenga 8 GB de RAM, aunque por así decirlo, ya podría ir subiendo a mínimo 16 y máximo pues lo que te alcance o lo que le quieras meter. También aquí hay una opción si buscas una laptop que se pueda meterle más memoria RAM, estaría excelente. Si no, hay algunas memorias RAM que ya vienen soldadas, la memoria RAM ya no te deja cambiarla, ya no te deja ponerle más. Esas pues no sé, ya sería cuestión tuya. Yo iría más por una que se le pueda aumentar la RAM, por si en un futuro quiero añadirle más, pues ahí pueda entrar por ese medio, ¿no? Tamaño de pantalla. Aquí muchos recomiendan que sea de 14 pulgadas, de 16 pulgadas. Aquí te recomendaría pues prácticamente lo que tú necesites. En la universidad yo vi a una maestra que llevaba una pantalla, una laptop como del tamaño de esta tableta, y prácticamente ahí trabajaba. Su pantallita era muy chiquita, pero pues era lo que a ella le acomodaba, ¿no? Aquí en pantalla pues lo que tú requieras. Teclado. En cuestión al teclado te recomendaría que fuera un teclado retroiluminado. Aquí me refiero con retroiluminado que prendan las teclas. ¿Para qué esto? Bueno, puede que tú seas una persona que trabaje de noche y el uso de un foco pues te va a incomodar, ¿no? O puede que te incomode. En caso pues de un teclado retroiluminado ya no vas a necesitar de una lámpara, de un foco, simplemente el teclado va a encender y pues ahí está, ¿no? Eso es en cuanto a mi parecer. Ya si tú quieres un teclado que no prenda, pues ya sería cuestión tuya.
También existen teclados 60%, 90 o 100%, algo así. Un teclado así chiquito y un teclado más, pues más grande. Ya cuestión de gustos aquí. Yo te recomendaría pues uno retroiluminado, el tamaño pues el que tú quieras. La batería te recomendaría que fuera una batería de larga duración para evitar depender del cargador y de buscar contactos en las calles, en las plazas, en donde sea. En cuestión a los gráficos, te recomendaría que tenga por lo menos una tarjeta gráfica dedicada. Aquí existen lo que son las Nvidias, una marca que se llama Nvidia. Se divide en RTX y GTX. Aquí GTX es como el nivel 5 y RTX es lo más nuevo, el top 10, el 9. El 9 o 10, ¿no? Por así decirlo. Te recomendaría, si tienes aquí, podría entrar mucho la cuestión económica. Si tienes el capital limitado, pues considera comprarte algo que tenga un mínimo una GTX 1050, 1060. Ya si tienes algo pues de más presupuesto, te recomendaría comprar algo que sea RTX, ya que te va pues a garantizar que puedas jugar tus juegos de una manera fluida, que no se te vaya a trabar, que puedas usar programas algo exigentes, como por ejemplo si eres de arquitectura, pues te va a permitir que puedas utilizar estos programas sin que se te trabe, sin que te haya problemas en cuanto a lo que es el rendimiento. Vamos a pasar un poquito con lo que son las unidades de almacenamiento o la memoria, para guardar tus archivos. Aquí te recomendaría dos cosas. Una, que sea almacenamiento M.2 de estado sólido o un disco de estado sólido que es un SSD. Hay discos que son de estado mecánico que funcionan con un disco literal y una aguja que va leyendo y escribiendo toda la información, pero estos discos ya son algo obsoletos. Bueno, no son obsoletos, pero son demasiado lentos para los programas que se ejecutan hoy en día. Así que aquí en la unidad de almacenamiento te recomendaría ya sea un SSD SATA o un SSD M.2, mínimo unos 250 GB y máximo pues lo que te alcance, lo que tú requieras. Discos mecánicos también te recomendaría tenerlo como segunda opción, como un segundo disco duro. Ahí en disco mecánico pues prácticamente lo que quieras, 500 gigas, 1000 gigabytes, 1 terabyte, 2 terabytes, lo que quieras, pero que sea tu segunda opción. Ahora vamos un poquito con los puertos de nuestra laptop que te voy a sugerir. Te recomiendo puertos USB 3.0 o mínimo 2.0. ¿Cómo distinguimos de un 3.0 a un 2.0? En cuestión a las computadoras, el puerto 3.0 viene de color azul. Los puertos 2.0 o 2.1 vienen con una tonalidad de color negra. Aquí igual, si es 2.0 va a ser un poquito menos veloz, va a ser un poquito menos veloz en cuanto a lo que es la transferencia de archivos, y si es 3.0 pues va a ser más rápido, y va a ser una transferencia más rápida de lo que es la información. Ahora sí te recomendaría que tuviera HDMI como mínimo para conectar pantallas, proyectores, etcétera. Tenemos que también tenga por lo menos una opción en cuanto a lo que es un USB tipo C, que el cargador también sea USB tipo C, ya que pues podrías tener una mayor compatibilidad con el resto de cargadores de las demás laptops, ¿no? Ya que los tipos C pues pueden ser más pequeños, el cable puedes tomar el de tu celular, el de tu tableta, etcétera. Vamos a pasar un poquito en cuanto a lo que es la conectividad. Te recomendaría pues que tuviera Bluetooth, y si tiene Bluetooth que sea la última versión, que es la 5.0. Si no tiene Bluetooth, pues que al menos pues tenga Wi-Fi, ¿no? Pero algo así te recomendaría que tuviera es una webcam. Bueno, esto ya va a depender un tanto, ¿no? Si tú vas a usar tu laptop para conferencias, entrar a clases virtuales, etcétera, te recomendaría usar una laptop que tenga una webcam. Si no, pues mira, lo puedes reemplazar con tu teléfono celular, con una tableta, y descartas la opción de tener una webcam, ya que eso pues quita un tanto de privacidad en cuanto a la computadora, y puedes subir un poco el precio o el costo de la misma. Ahora, la última recomendación que te daría es comparar los precios, ya que como te menciono, no es lo mismo comprar una computadora de segunda mano que comprarlo en una tienda departamental, que comprarlo en A, B, C o D. Los precios van a variar, las opciones igual varían, y esto es
algo bueno para el consumidor, ¿no? Te va a dar más de una opción a tomar en cuenta para comprar o no una computadora. Esto va a depender un tanto de lo que tú requieras, de las características que tú requieras. Y bueno, esto ha sido un poco de las recomendaciones que te podría dar en cuanto a las sugerencias para comprar una computadora. Bueno, de las sugerencias a las características que podrías tomar en cuenta en comprar una computadora. Si quieres algo un poquito más específico, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Suscríbete, comenta, comparte y nos vemos en el siguiente, en un próximo video. Lamento que el video se haya hecho muy largo, pero pues tuve que abarcar todo esto. Nos vemos en la siguiente. Adiós.